La clase que vamos a ver es recombinación y como un anexo la variabilidad genética. Lo que intentaremos es darles una idea acerca de lo que es esto, la variabilidad genética, el ligamiento y recombinación y los mecanismos de recombinación. Mantener esa información hereditaria es esencial en la vida de cualquier organismo. Y ustedes saben de que existen dos mecanismos básicos para que esto sea posible. Uno es la mitosis, que a partir de una célula somática diploide obtenemos una célula que tiene exactamente la misma información que la original, ¿no? Y luego tenemos el otro proceso que denominamos meiosis, que ustedes ya han visto en el introductorio, en donde hay una reducción de ese material hereditario. O sea, las gametas llevan un solo juego cromosómico. Y en la fecundación se vuelven a recomponer esos dos juegos cromosómicos teniendo esa célula otra vez volviendo a ser diploide. En todos estos procesos, y me refiero a la replicación del ADN, pueden existir errores. Hay errores en la replicación que van a dar origen a enfermedades hereditarias, o sea que a nivel de la meiosis, en la línea germinal, esos errores se mantienen y pasan de una generación a otra. Pero también, durante la mitosis, hay errores en esa replicación que van a ser, muchas veces son la causa de los tipos diferentes de tumores, ¿no? También existen otros problemas. Cuando no existe la maquinaria o funciona parcialmente la maquinaria que reconoce de esos errores, ¿tá?, durante la replicación, y eso genera una serie de patologías, ¿no? Esta replicación del material hereditario, ustedes saben que siempre ocurre en la fase que denominamos S del ciclo celular, ¿no? Entonces, hablábamos de esos errores y de las consecuencias negativas que pueden tener. Entonces, la estabilidad genética va a ser crucial para que la supervivencia de ese individuo o a plazo corto, ¿no? A corto plazo. Pero a largo plazo, la supervivencia en general de la especie depende de una variación génica, ¿no? Y porque es lo que le permite a esos individuos adaptarse a las variaciones del ambiente, ¿no? Entonces, la propiedad del ADN de experimentar reordenamientos, que es lo que vamos a ver más adelante, determina que se formen nuevas combinaciones alélicas y son el sustrato para esa variabilidad génica. Entonces, la generación de la variabilidad hereditaria se va a dar a nivel de la meiosis y implica la segregación independiente de esos cromosomas paternos y maternos, ¿tá? Eso es por un lado una forma en que vamos a ver la variabilidad. Y luego podemos ver que la recombinación aumenta esa variabilidad, ¿tá?, o sea, generando esa diversidad que vamos a ver ahora después. ¿Cómo es esa variabilidad que se genera a partir de la meiosis? Y bueno, lo que estamos hablando es de la segregación al azar de los cromosomas, ¿no? Ustedes saben de que los cromosomas, los juegos cromosómicos, la reducción, ¿no?, del genoma de ese individuo se da durante la meiosis 1. Y según como estén dispuestos esos tétradas en el plano ecuatorial, es que tendremos estas combinaciones posibles, ¿no? O sea, si hablamos solamente de dos pares de cromosomas, entonces lo que estamos viendo es que o podrán ser azules y rojos o combinados entre ellos, ¿no? O sea, en esta etapa es donde se da esta reducción cromosómica
y en donde en realidad se separan al azar los cromosomas homólogos. ¿Mm? ¿Esto qué significa a nivel de la variabilidad? Y bueno, una mujer aporta un juego cromosómico, el hombre aporta el otro juego cromosómico, y este individuo en la meiosis de su línea germinal, o sea, en la producción de sus gametas, puede generar gametas que son combinaciones de los cromosomas de origen paterno o materno. ¿Mm? ¿Cuán diferente puede ser? Y bueno, eso sería calcular 2 a la 23. ¿No? O sea, son los 23 cromosomas, ¿no? Combinaciones de ellos repetidas. Entonces, es un número grande. Y ustedes saben de que esta variabilidad no solamente depende de esa segregación al azar de los cromosomas, sino que también existe el fenómeno que vamos a ver hoy, que es la recombinación, lo cual implica la ruptura física y luego reunión de las hebras de ADN de distinto origen, de tal forma que se generan nuevas hebras de ADN que van a estar mezcladas. O sea, para esto va a depender de una alta homología de las secuencias, y lo que me permite es que se reordenen a lo largo de ese cromosoma, ¿no?, los genes con diferentes alelos, ¿no? O sea, como lo vemos en este caso. Eso me aumenta mucho más la variabilidad. Ustedes, y solamente para tratar de mantener las cosas unidas con respecto a lo que vamos a ver a nivel molecular, recuerdan de que las consecuencias de esta recombinación es lo que nosotros vemos luego en la progenie. O sea, si tenemos en este caso 3 genes, dos de ellos se encuentran en el mismo cromosoma y otro en un cromosoma diferente, lo que vemos y lo que me está mostrando acá son las gametas resultantes de una meiosis en ese individuo. Entonces esperaríamos de que si la segunda ley de Mendel se está cumpliendo, la podemos ver solamente entre los genes ubicados en este cromosoma con respecto a este otro. En este caso, en el ejemplo, utilizamos A y D. Y lo que vemos es que si se cumple la segunda ley de Mendel, las gametas posibles son equiprobables, ¿no? Pero cuando nos fijamos en genes que están en el mismo cromosoma, ustedes ya lo vieron anteriormente, en el curso anterior, ustedes reconocen de que existe el fenómeno de ligamiento, o sea, de que esos dos genes se encuentran en el mismo cromosoma a partir de que existen combinaciones de genes, de alelos de esos genes, que están representados más que con respecto a otros. En este caso sabemos que A grande, B grande, A chica, B chica, ¿tá?, representan las combinaciones alélicas, los haplotipos, sin recombinar, mientras que A grande, B chica y A chica, B grande representan los haplotipos en donde existió recombinación, ¿tá? ¿Por qué? Porque esperaríamos que fuera de un 50% esta proporción, la suma de estas dos, y en realidad nos da más del 50%, mientras que en los que son recombinantes, la suma de las frecuencias de estas gametas en ese individuo representan menos del 50%. Eso es lo que en principio se logró identificar mirando nada más que los fenotipos. Entonces la recombinación va a aumentar ese número de combinaciones entre alelos paternos y maternos. O sea, este fenómeno que estamos viendo aquí. Generamos cromosomas que son un mosaico, ¿tá?, de los paternos. O sea, ven que esto es rojo, rojo y azul, y rojo y azul.
Esto tiene otras consecuencias. Permite ir eliminando aquellos alelos que son deleterios a través de las generaciones y eliminándolos o recuperando otros alelos. Y por otro lado, este mecanismo de recombinación es uno de los mecanismos que tiene la célula para reparar el ADN. Y eso lo vamos a ver sobre el final. Entonces, en la recombinación, hoy sabemos de que existen varios tipos. De la que vamos a hablar hoy es la homóloga, en donde lo que requerimos para que esto suceda es de grandes regiones de homología. Por eso lo vemos como hoy la llamamos en la recombinación meiótica. Pero existen otros tipos de recombinaciones, las cuales ustedes van a ver con mucho más detalle en cursos posteriores. Y es la sitioespecífica. Se da entre regiones específicas de moléculas de ADN y en este caso están involucradas pequeñas regiones homólogas. Y eso es lo que ustedes ven en los genes de las inmunoglobulinas o en la inserción de virus dentro del genoma de un eucariota. La transposición es otro tipo de mecanismo de recombinación en donde lo que vemos que están involucrados son secuencias que se mueven a través del genoma. Y aquí ustedes no requieren secuencias homólogas. Es lo que sucede con los transposones y los retrotransposones. Elementos repetidos dispersos que ustedes vieron en las clases anteriores. Entonces, esa recombinación homóloga, ¿cómo y cuándo sucede? Bueno, esta recombinación homóloga sucede durante la etapa que denominamos la meiosis 1, en particular en la profase. Acá les muestra un esquema de estos cromosomas y lo que estaría sucediendo. Me interesa que queden claros algunos términos. Acá nos dice, estos son los homólogos, o sea, acá tenemos un cromosoma y el otro cromosoma y decimos que son el par de homólogos. Ahora, las cromátidas hermanas son aquellas que son una copia exacta entre ellas. Este es el caso de esta cromátida, es idéntica en secuencia a esta cromátida. Y esta cromátida es idéntica a esta cromátida en secuencia. ¿Por qué? Porque son el resultado de la replicación del ADN. Ustedes saben de que cuando los están viendo así a los cromosomas es que ya se replicaron. Entonces hablamos de cromátidas hermanas y de cromátidas homólogas, o cromosomas homólogos. Teniendo en cuenta esto, recordamos de que durante la meiosis y en particular en esa profase lo que se va a dar es la conformación de estas estructuras que son las tétradas, o sea, son el par de homólogos íntimamente unidos. Y en esa profase, que es lo que estamos viendo aquí y que tiene varias etapas, que no nos interesa en este momento entrar sobre ellas, pero recuerden, son el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Es en el paquiteno en la cual nosotros prestamos más atención porque es ahí en donde se da ese fenómeno de recombinación. Aún hoy no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual logra que los cromosomas se apareen, los cromosomas homólogos se apareen entre sí en una forma tan íntima y precisa. Ese mecanismo todavía no se domina totalmente. Lo que sí sabemos, existen varios modelos, probablemente esté involucrada esa estructura tridimensional que veíamos de la cromatina en el núcleo interfásico, pero aquí lo que nos interesa es que durante este proceso en el paquiteno es cuando vamos a reconocer que se conforman esos nódulos de recombinación, que es ahí en donde va a haber un intercambio entre cromátidas de homólogas.
que es lo que me está mostrando en este caso. La recombinación homóloga podía ser descrita, digo, a nivel de microscopía, pero no se entendía bien cómo era que sucedía a nivel molecular. Y es Robin Holliday que plantea un modelo. En este modelo lo que se supone es que hay una ruptura. Acá lo que tenemos es dos cromátidas. Esta es la cromátida que corresponde a un cromosoma homólogo y esta cromátida corresponde al otro cromosoma homólogo. La distinguimos porque están estos genes que tienen diferentes alelos. En esta cromátida tenemos el alelo grande y B grande, y en esta el A chica y B chica. Entonces, la propuesta de este modelo es que existe una ruptura de una de las hebras. Y acá lo que estoy diciendo es, esta es una doble hebra de ADN, o sea, es una sola cromátida con su doble hebra, y lo que sucede es que se rompen, o sea, se corta en el lugar, y lo que vemos es que migra esta hebra a la otra cromátida y se entrecruzan entre ellas. Esto genera una unión de Holliday que lo que se observa es que se conforma esta unión se empieza a mover, y entonces lo que vemos es que hay una introgresión de esta nueva hebra en esta cromátida y respectivamente de esta en esta cromátida. Y esto conforma un heterodúplex. Este heterodúplex tiene una forma de resolverse. Acá vemos lo que está, ese intermediario de Holliday, en donde vemos esta estructura cruciforme. Ahora bien, en esta región en donde están unidas, lo que puede llegar a suceder, y que en general está descrito en esta microfotografía, la podemos ver, es la conformación de esta estructura G o Ki. Lo que hay es un giro de 180 grados, y entonces se forma esta estructura cruciforme, que es la que estamos viendo en esta microfotografía. Esa estructura luego se tiene que resolver, y eso es cuando vemos en esa diacinesis que veíamos de la profase, cuando después están en metafase y en anafase, cómo se va a resolver ese cromosoma, la unión de esos dos cromosomas. Recuerden de que estamos viendo una cromátida aquí, ¿no? Y esta es una cromátida, esta es otra cromátida, ¿no? Tenemos dos planos, el plano horizontal y el plano vertical, ¿no? Dependiendo de cómo se clive, o sea, cómo se corte, ¿no?, es lo que nosotros vamos a determinar si hay recombinación o si no hay recombinación. Entonces, como está marcado acá en celeste, si se corta en este plano, entonces la cromátida se resuelven de esta manera, y lo que vemos es que mantiene un heterodúplex, pero en realidad mantiene las cromátidas originales. Entonces son cromátidas no recombinantes. Pero si es en este plano, en el vertical, lo que vemos es que resulta que hay un intercambio de esas cromátidas, ¿no? Y lo podemos detectar por los alelos de estos genes. ¿Cómo es este mecanismo a nivel molecular? Bueno, es uno de los grandes lugares en donde la ciencia todavía está resolviendo, y se discuten varios modelos con respecto a cómo se da la recombinación. Pero podemos ir, como siempre,
a modelos como son las bacterias. Ahí se conoce bastante bien. La enzimología detrás de la recombinación homóloga en bacterias es bastante simple con respecto a eucariotas. Por supuesto de que muchas de las enzimas y proteínas que describimos en bacterias luego podemos encontrar homólogos en eucariotas, ¿no? Entonces, existe un complejo que es el que está representado en esta figura que denominamos REC-BCD, que incluye 3 proteínas REC-B, C y REC-D, ¿no? Y una nucleasa que conforman este complejo que tiene una actividad helicasa. ¿Esto qué significa? Que va desenrollando la doble hebra, ¿no? Y cuando encuentra una secuencia chi que no tiene nada que ver con la forma chi que mencionábamos antes, sino que es una secuencia que se denomina chi y que tiene esta conformación. Cuando encuentra esa secuencia, la corta, ¿no? Y corta una de las hebras. O sea, tenemos este ADN, este complejo, y que avanzando, cuando encuentra esa secuencia, corta. Entonces deja una hebra simple, libre. Y eso es sustrato para ser reconocido por otra proteína que denominamos REC-A. REC-A se une al ADN de simple hebra, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Junto con otras proteínas, obviamente, que reconocen la simple hebra, ¿no? Y promueve, una de esas cosas importantes de esta proteína, es que promueve la invasión de las secuencias de la otra cromátida, ¿no? Reconociendo las regiones de homología. Y es lo que está representado acá. Forma esta estructura de triple hebra, y luego promueve esa invasión y la reunión de esta hebra con la de la otra cromátida. Acá lo que les muestra es cómo teóricamente funcionaría. Todo esto depende también, es interesante ver, esto también depende de las concentraciones de algunos iones dentro y de disponibilidad de moléculas energéticas, ¿tá? Para que este proceso se dé correctamente. Aquí les está mostrando cómo entran la doble hebra y ven que se despiraliza y se forma este híbrido, este heterodúplex de 2 hebras. Es esta estructura, lo que está representando es esto. Y cuando se encuentra en esa situación que estábamos viendo, donde ingresó esa hebra formando ese heterodúplex, ingresa lo que son este complejo enzimático que se denomina RUB-AB, que también está compuesto por una helicasa, y lo que hace es mover, o sea, promueve esa migración de las ramas, ¿no? Generando esa estructura heterodúplex. Y en esta situación es que tenemos esa conformación cruciforme, que es la que nos muestra aquí. Y en este momento es cuando actúa la resolvasa, o sea, la RUB-C. Es otra vez un complejo enzimático que, dependiendo de dónde se ubique, cortará en un plano u otro. Es una endonucleasa, o sea, que promueve la ruptura y a su vez la unión de esas moléculas de ADN. Entonces lo que vemos es que, dependiendo de cómo esta resolvasa, o sea, la RUB-C, corte, tendremos
recombinación o no recombinación. En el caso de que exista una recombinación, tenemos estas cromátidas, que son la unión de dos cromátidas diferentes, de cromosomas homólogos, y aquí, tal como veíamos en el ejemplo anterior, nos muestra diferentes alelos, que hablamos del C, D y E. Algo interesante que nos indica la figura es que en esta región de heterodúplex, fíjense en que aquí tenemos C grande y C' grande. ¿Qué significa esto? De que tenemos un nucleótido acá y su complementario en la otra hebra. En este caso tenemos un nucleótido aquí y el complementario en esta hebra. Si tenemos acá una C, una citosina, tendremos una guanina aquí. Si hay una adenina aquí, tendremos una timina aquí. El problema es esta región de heterodúplex. Este heterodúplex, entonces, va a ser resuelto luego a través de los mecanismos que ustedes de alguna manera ya han visto durante la replicación del ADN. En donde en esta secuencia, esa base nucleotídica va a ser eliminada y sustituida por la complementaria. ¿Cuál de ellas va a ser la que se elija como molde? Eso es algo que todavía depende del azar hasta donde se sabe. Y si continuamos con el tema de la recombinación homóloga y los diferentes modelos, hoy por hoy en eucariotas cada vez es más claro de que en realidad no es que se rompe o se corta una hebra de ADN, como mostraba el modelo de Holliday al principio, sino que en realidad lo que hay es un doble corte de esa hebra, ¿tá? Generando estos fragmentos en los cuales una hebra queda libre como para introgresar en la cromátida homóloga. Esto es cada vez más uno de los mecanismos que se está pensando de que son en realidad lo que está sucediendo, en particular porque, como les comenté antes, en bacterias estaba RUB-CBD y ustedes si van a los eucariotas encuentran una proteína muy parecida que es capaz de reconocer ese sitio chi que veíamos en bacterias. Bueno, en este caso en los eucariotas reconoce otro sitio y promueve en ese lugar el corte de la doble hebra. Si hacemos una comparación entre todos los complejos proteicos, enzimáticos y no enzimáticos que intervienen en la recombinación homóloga en diferentes organismos, bueno, ustedes ven de que en eucariotas, en particular en mamíferos, ya es un gran número de genes involucrados. ¿Por qué nos interesa mostrar esta lista? Es porque aquí aparecen algunos viejos conocidos. Ustedes hablan de cáncer de mama y han sentido nombrar BRCA1, BRCA2. Bueno, ellos están en esta lista. ¿Por qué? Porque son proteínas involucradas en la recombinación y en los fenómenos de reparación del ADN. Varios de los que están aquí en este listado, ustedes a lo largo de su carrera los van a ver. Van a aparecer en muchos tipos de tumores particularmente. Y solamente para que tengan una idea, esto que ustedes lo van a ver en biofísica, en el módulo de biofísica, con mucho mayor detenimiento, encuentran de que el sistema de reparación de la ruptura de cadena en las dos hebras funciona por recombinación homóloga. Entonces, mucha parte de este sistema está repetido en la reparación del ADN. Y ustedes, si se fijan en los que están involucrados, los actores involucrados están los que les comentaba, BRCA1, BRCA2, por ejemplo, o RAD51, que es otro que se menciona mucho. Y aquí ven, se rompe el ADN, existe un complejo que va a reconocer esas hebras simples, se van a unir, van a promover, encontrar la cromátida homóloga y por complementariedad con esa cromática introgresar para generar ese complejo trihíbrido y entonces
luego repararse, van a actuar la ADN polimerasa, va a actuar la ligasa, tal como ustedes lo vieron en replicación del ADN, y luego esto a través de una resolvasa se va a resolver el modelo de Holiday, o sea, la unión de Holiday, y generar una copia de esa región que sustituye a aquella que se rompió. Ahora, la recombinación, decíamos, no es únicamente la que vimos hasta ahora, la homóloga, sino también hay una que se denomina sitio específica. Esto ustedes lo van a ver con mucho mayor detenimiento otra vez, pero en otros cursos. Es lo que sucede con los genes de las inmunoglobulinas. Es el único caso dentro de eucariotas, o casi el único diría, donde ustedes ven una recombinación que no sucede durante la meiosis. ¿Qué es lo que sucede con estos genes? Bien, estos genes tienen una estructura muy particular. De lo que va a terminar siendo el gen final que va a dar lugar a esta proteína, o sea, una inmunoglobulina de cadena pesada, lo que vemos es que hay muchas regiones repetidas. Si ustedes tomaran una célula que no está involucrada en esta línea celular que va a dar lugar a las inmunoglobulinas, ustedes lo que encontrarían es esta estructura en el genoma de esas células. Pero en la línea celular, o sea, de ese tipo de leucocitos que van a dar lugar luego a las inmunoglobulinas, ustedes lo que encuentran es que hay rearreglos de esta región. O sea, si ven, se van perdiendo segmentos, ya sean de los B, de los D o de los J, para terminar dando lugar a una estructura de un gen que va a ser el que se transcriba y luego se traduzca en estas inmunoglobulinas. ¿Por qué es esto? Es un fenómeno para generar una gran variabilidad de estas regiones que son las que van a reconocer los antígenos. La recombinación en la biotecnología es una gran herramienta que se ha venido utilizando. Quizás aclarar de que el ADN recombinante no implica la recombinación como el mecanismo que vimos hasta ahora, ¿no? Es diferente, es introducir un segmento tal como puede pasar con los retrotransposones o transposones. Pero sin embargo, los animales transgénicos sí se utiliza la recombinación para de esta manera lograr la inactivación génica. Pero más adelante lo veremos en los diferentes teóricos que vamos a ir abordando.